El pasado domingo se entregó el premio Solienses y se hizo en la ermita de la Virgen de Gracia de Torrecampo. Este año la ganadora ha sido Juana Castro con el poemario Antes que el tiempo fuera. Darle la bienvenida a esta entrega del premio Solienses 2019. Darle las gracias a Antonio cuando nos llamó que había pensado en Torrecampo para la entrega de este premio Solienses 2019 y se le había ocurrido aquí en la Ermita de Gracia. Entonces creo que es un marco bastante, o yo diría que precioso, una joya de las muchas que tenemos en la comarca y que para quien no lo conociera pues era un momento ideal y que cuando salgan de aquí pues hablen de Torrecampo y hablen bien de esta ermita y que merece la pena venir a conocerla. Tocaba recalar ya en Torrecampo y resulta imperdonable no haberlo hecho antes. Situada en el antiguo Camino Real de Andalucía a la Corte, Torrecampo acabó convirtiéndose en ruta obligada de paso, en parada forzosa, en villa de alojamiento, por hallarse aquí en los confines de Sierra Morena, con todo lo que eso significa de los que traen y los que llevan y se van o se quedan. Esta mera circunstancia, azarosamente geográfica, marca una impronta definitiva para la cultura de Torrecampo, germen de una topografía tan evocadora. Veredas, Guadamora, Miralobos, Almogávar. A veces los lugares ignoran lo que significan para sí mismos. Fue Esteban Márquez Triguero, al que no puedo dejar de evocar aquí desde el principio, estando como estamos en un acto cultural en Torrecampo. Fue Esteban, digo, quien nos hizo comprender Esteban, digo, al que conocerán no solamente las personas de Torrecampo, sino todas las personas culturalmente inquietas de la comarca, nos hizo comprender todo esto, a su modo desmesurado y ferviente, contagioso, porque solo desde la desmesura del amor a los pedazos podemos seguir manteniendo viva esta llama de pasión por la tierra, que nos alumbra a la vez que nos consume. En principio, el fallo ya pueden, yo creo, comprender todos que no fue fácil, simplemente porque todos tenían grandes valores que reseñar, todos eran novelas que hubieran merecido el premio, pero en parte quizá la redondez, el aspecto de final que tienen muchos de los versos de Juana creo que nos llevaron un poco a pensar que, aunque esperamos todavía mucho recorrido del presente, como dice Antonio, y del futuro, quizá al pasado le queda menos tiempo y tenemos que festejarlo antes de que se nos vaya del todo. En un principio, a pesar de la diversidad de los temas de las tres novelas, de las tres obras literarias nominadas, a mí eso me parece muy positivo en el sentido de que, hombre, nos da una esperanza de la diversidad de intereses que tenemos aquí en el Valle y sobre todo de cómo se plasman de formas tan distintas. Esperamos que eso nunca acabe, que todo lo contrario siga creciendo y que a pesar de todo lo que siempre pensamos sea simplemente obra del pesimismo y no sea para nada algo que se vaya a hacer realidad. Pero entrando un poco en lo que es la obra de Juana, Juana ha tenido el privilegio, y no sé si ella lo llamaría privilegio, de haber nacido en unos momentos muy difíciles en este país, en un momento en el que fue casi como una especie de noche oscura, pero que a la vez estuvo iluminada por otro aspecto que siempre olvidamos, y es que fue un momento en el cual el campo, lo que nos siempre denominamos así de manera general como el campo, estaba lleno de una vitalidad y lleno de una diversidad que hoy día, pues muchos, los que lo hemos conocido, pues lo echamos de menos. Y que desde luego nuestras generaciones jóvenes, pues apenas empiezan, yo creo, apenas son capaces de comprender en esa vitalidad y en esa complejidad. Frente a eso, el mundo de la ciudad se nos presenta siempre como un clon de sí mismo
El crecimiento de las ciudades ha entrado en una carrera suicida e inviable, convirtiendo lo que debería de ser una zona de vida en un amontonamiento de cuerpos y de cosas y de actividades que realmente pues no tienen la identidad propia ni personal que debería de tener un espacio vivido, un espacio habitado por seres humanos. El campo siempre lo ha tenido. No podíamos comparar fácilmente las vivencias del espacio rural en unos sitios o en otros sin salir ni siquiera de este país. Imaginaos si además nos lo planteamos yendo hacia otras latitudes y otras longitudes. Tendría que empezar dando las gracias por el arado, que como fue el primer año, yo lo he puesto a Antonio Merino en el blog Soliense, que yo no tengo el arado porque el primer año, que fue cuando gané el premio con Los Cuerpos Oscuros, pues todavía no se había instaurado. Entonces yo decía, bueno, pero tengo el de Pedro, lo compartimos, pero bueno, no es lo mismo. Así que muy agradecida, muy contenta, porque a pesar de que a una le den otro reconocimiento en distintos sitios, pero la tierra es la tierra, tira mucho y lo valoramos mucho. Así que me hace muchísima ilusión, me hizo muchísima ilusión saberlo y hoy estar aquí y recibirlo. Así que gracias al jurado, gracias a María Jesús por sus palabras y gracias también a Antonio Merino por mantener este premio todo este tiempo con la organización que supone y con el tesón y con el cariño hacia la literatura y hacia nuestra literatura, la que se produce en Los Pedroches. Entre las personas que tenían que estar aquí hoy, pues algunas me han dicho que no podían venir y una de ellas es Ana Castro, la ganadora del año pasado, porque se encuentra tan mal que no, a pesar de tenerlo proyectado, pues no ha podido venir. Han querido las hadas que mi premio Soliense 2019 siga al de Ana Castro por su cuadro del dolor, todavía en nuestras miradas el incomparable paraje de Pedrique. El sentimiento que nos une desde hace años a Ana y a mí, ambas Castro, ambas con dos AES en el nombre, en nuestro respectivo nombre, ambas nacidas en Los Pedroches, es el de reconocernos en una genealogía literaria y tan femenina como vitalista y dolorosa. Reconocí a Ana como a la hermana herida por la escritura desde que un día llegó con una compañera en Córdoba para hacerme una entrevista cuando ella era una estudiante del Instituto Séneca. Y hasta aquí el recuerdo de Ana. Es algo muy grande repetir, al cabo de 13 años, repetir en el premio Soliense. Bueno, ahora me voy a repetir, porque digo aquí que me hace más ilusión este premio que el del año 2006, porque entonces no pensaba yo en la finitud, mientras que este invierno he visto a la vejez pasearse por mi casa. Y no sé si podré escribir más. Poesía, quiero decir. A estas alturas no sabe una si es la poesía la que me abandona o soy yo quien abandona a la poesía. Pero no vamos a ponernos, no voy a ponerme triste, porque hoy aquí hemos venido a celebrar. Así que lo primero agradecer y lo segundo hablar de lo que toca. Le copié el título del libro, antes que el tiempo fuera, parte de un verso, a una poeta cubana, a Fina García Marrúz. Fina, Josefina, fue primero premio Reina Sofía y después premio García Lorca en el mismo año, en 2011.
En este año, Fina García Marrús cumpliría, o quizá lo ha cumplido ya, los 96 años. Y es una también de las poetas que forma parte de mi genealogía y por eso la recuerdo. Antes que el tiempo fuera significa, ya se ha dicho, retroceder en el tiempo, ir hacia antes, hasta antes de la humanidad, cuando el universo, cuando el agua, cuando la creación, ir hacia un tiempo que todavía no lo era, el tiempo antes del Big Bang. Y desde ahí avanzar por la prehistoria, por las estrellas, por la madre, por el mar, por los pedroches. Claro que en poesía el orden de los poemas no es diacrónico, sino sincrónico. Y Amaltheus, un cefalópodo fósil, va de la mano. Es el trasunto o el alter ego del sujeto poético femenino, claro. Poeta que, llegada a este punto, no habla desde sí, sino en tercera persona narradora y algo menos en segunda persona, la que dialoga en los poemas. Creo que la primera persona solo toma la palabra en 2 poemas, Dies Irae y Maná. Como dice la profesora Encarna Garzón de este libro, catedrática nacida en Cardeña, que fue la que hizo una tesis doctoral en 1996, la mayoría de los poemas se sitúan en una zona astral, sideral o cósmica. Prosigue por el Antiguo Testamento y sitúa en Mambré, lugar próximo al actual Hebrón, la encina de Abraham, que podría ser el árbol totémico de los pedroches. Amaltheus, ese fósil que aparece en bastantes poemas, es femenino unas veces y masculino otras. Es madre, hija o padre, y es un tú vocativo al que se interpela. La historia de los pedroches entre la historia familiar, más o menos personal. La ilusión y el proyecto de construir poéticamente la intrahistoria de nuestra comarca, una suerte de epopeya o de épica lírica en comunión, a veces en comunión, con mi compañero y marido Pedro Tebas.